Es una pregunta que entra y resalta, hermanos, en la lectura que acabamos de llevar. Porque el que hace esta cuestión en la narración, Pablo, dice que en la introducción, ¿verdad? Y enfatiza Pablo que el llamado que él tiene no es por hombres, no es de hombres, porque de manera de introducción, para llegar a este punto que quiero que lleguemos, Pablo va a dejar o va a plasmar en este capítulo 1, en el versículo 1 y 2, prácticamente las bases del evangelio. Entonces, él resalta, hermanos, su llamado y dice en el versículo 1 que leímos, Pablo apóstol, y fíjense las características, y no sé si en sus Biblias esté entre paréntesis esto que él resalta, pero dice Pablo apóstol, y luego dice, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. ¿Está entre paréntesis eso en sus Biblias? Está entre paréntesis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es algo que sobresale, ¿verdad? Antes de Pablo llegar a una problemática que existía en Galacia. Y resalta, hermano, estos tres aspectos de este llamado. Y fíjense, en primer lugar resalta cuando él dice, no es de hombres, o su llamado no es de hombres. En otras palabras, él está diciendo, mi llamado, les guste o no les guste, mi llamado es divino. A mí no me ha llamado ningún concilio, no me ha llamado ninguna denominación, a mí no me ha llamado ni siquiera los mismos apóstoles del Señor, a mí no me ha llamado a los judíos, hablando en el contexto en el que él vivía. A mí no me ha llamado ningún hombre, a mí me ha llamado Dios. Por eso es que dice, no es de hombre. Y en segundo lugar, resalta su llamado porque dice no por hombre. Lo que quiere decir es que su llamado divino tenía una comisión, y esa comisión que él tenía no era impuesta por un hombre. ¿Se recuerdan los que tienen por costumbre leer la palabra del Señor? Cuando iba camino a Damasco, ¿qué hizo Pablo para llegar y poder apresar a la gente? Pidió cartas. O sea, en otras palabras, Pablo pidió autoridad para poder llegar a donde lo que él consideraba eran herejes o que estaban en contra de la ley y poderlos aprender legalmente. Llevaba cartas. O sea, eso era una comisión humana. Por eso que en esta ocasión él dice, no por hombre. Porque ahora el llamado que él tenía era divino y la comisión que él tenía no se la había impuesto ningún hombre, sino que Dios mismo era el que lo había llamado. Y en tercer lugar, lo que Pablo resalta es que en este paréntesis es importante, ¿verdad? Y este es el punto de esta predicación, o de este estilo de predicaciones sistemáticas, que vamos a ir viendo quizás los detallitos allí. Y luego dice, verso 1, dice, no por hombres, dice, sino por Jesucristo y por el Dios Padre que lo resucitó de los muertos. Me trabé un poco aquí porque no me puse los lentes y no alcanzaba a ver. Pero lo que él está diciendo en este punto, o en este tercer lugar, lo que él está haciendo, hermano, es exaltando la autoridad de los personajes que él le habían hecho ese llamado. O sea, ahora, en pocas palabras, Pablo está diciendo, mi llamado es divino,
el mensaje o la encomienda que yo tengo no me la dio ningún hombre, porque los personajes que me llamaron a mí, ¿verdad?, tienen un poder que sobrepasa toda autoridad terrenal. O sea, Pablo está dejando en claro, ¿verdad? Y fíjense lo que hace Pablo en este versículo 1. Deja ya establecido, digamos, de raíz, una base teológica. No sé cuántos la puedan ver allí. Una base teológica, que es fundamento, que es doctrina, que es la base de nuestro conocimiento también y que creemos en ella. La resurrección, o sea, lo que Pablo está diciendo en este punto es que este llamado que le hacen a él, ¿verdad?, también trae una enseñanza. Y esta enseñanza es parte del evangelio que él está predicando. Ahora, Pablo menciona todo esto que les acabo de decir en el versículo 1. Y después que este mensaje está por recibirlo la iglesia en Galacia. Y lo da a entender en el versículo 2, dice el versículo 2. Dice, y a todos los hermanos que están conmigo a la iglesia de Galacia. O sea, lo que él está diciendo, cuando él se refiere a hermanos, lo que está diciendo es que este mensaje que él está llevando ya lo habían recibido. Por eso les dice con confianza, hermanos, los que están en Galacia. O sea, hasta este punto nosotros pudiéramos decir, pues, todo está bien allí, verso 1 y verso 2. Pablo está diciendo cuál es su llamado, el propósito de su llamado y quién lo llamó y a quién está dirigida esta carta, ¿sí o no? ¿Verdad? El problema de esto no es tanto esto, sino que Pablo está dejando claro cuál es la base de todo lo que él ha recibido de parte de Dios y por qué va a entrar en esta situación difícil. El problema que está suscitando en Galacia era de que estaban aceptando y dándole, digamos, la bienvenida, si lo podemos utilizar o decir de esta manera, a falsos maestros. Y allí es importante porque fíjense, y quiero que me pongan atención en esto, porque hay momentos que nosotros como creyentes estamos creciendo, conociendo la palabra, recibiendo la palabra del Señor, recibiendo la doctrina, y en momentos que menos nos imaginamos, o en momentos donde no lo pensamos, hermano, empezamos a desviarnos de la palabra del Señor. Y empezamos nosotros a dejar de lado lo que Dios nos ha dado desde un principio. Y fíjense lo que gracias, Dani. Esto es lo que pasaba en la iglesia de Galacia, que los judaizantes estaban diluyendo o estaban cambiando el mensaje del evangelio de Jesucristo. Y esto es lo que le hace a Pablo sorprenderse, ¿verdad? Y ese es el punto donde yo tomo el tema para este mensaje, ¿verdad? Porque ¿existe otro evangelio? O sea, nosotros pudiéramos decir literalmente no. Pero para el que no cree, para el que no sabe la palabra, puede pensar de la misma manera que pueden pensar, hay muchos caminos para llegar a Roma, o todas las religiones te llevan a Dios. Pueden pensar, claro que existe otro evangelio. El punto aquí es, ¿qué es lo que nosotros estamos oyendo? ¿Qué es lo que nosotros estamos recibiendo? ¿Y qué es lo que hacemos con lo que recibimos? ¿Por qué tan fácil puede ser cambiada nuestra manera de pensar cuando ya llevamos tiempo oyendo la palabra del Señor? Y no voy a decir porque yo lo hago de la mejor manera, no, sino porque trato de hacerlo lo más apegado a las Escrituras, hablando localmente. Y cada pastor que predica la palabra del Señor sanamente, lo trata de hacer de la misma manera. Quizá cada uno con diferente elocuencia, con diferente, hermano, presentación, pero el punto es que es centrado en la palabra del Señor. Y Pablo es allí a donde él se asombra.
El verso 6 de Gálatas 1 deja ver claramente, hermanos, cómo Pablo está sorprendido totalmente. Pero este versículo 6 lo vamos a dividir en 3 partes. Porque esta carta no está dirigida a gente incrédula. Esta carta no está dirigida a inconversos. Esta carta no está dirigida a gente, hermanos, que vienen de otra religión. Está dirigida a creyentes. Y creyentes que habían creído, escuchen esto, en el Evangelio de Jesucristo. Verso 6, la primera parte. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. ¿Quién los había llamado a estos hombres? Así como ustedes, así se quedaron muchos, así como, ya ni sé ni quién me llamó. Dice, Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. O sea, Pablo está diciendo en otras palabras, estoy sorprendido de que se hayan alejado del Evangelio de Jesucristo. Las noticias que le llegaron a Pablo, hermano, porque imagínense, y pónganse a pensar conmigo esto. Si yo estoy predicando el Evangelio y la gente se está convirtiendo, y cada semana vamos a especular, viene gente nueva y se está convirtiendo, y de pronto yo dejo aquí localmente hablando a alguien para ir a otro lugar y seguir predicando y volver a levantar otra obra. ¿Cuál sería para mí o cuál sería en esa situación la lógica de las circunstancias que están o que tendrían que pasar? ¿Cuál sería la lógica? Que tendría que haber un crecimiento en la iglesia. Que la predicación de la palabra tendría que seguir adelante y la iglesia tendría que seguir creciendo. Eso sería, en términos generales, una lógica de lo que tendría que suceder en la iglesia, ¿sí o no? Pónganme atención acá, hermanos. Porque Pablo jamás pensó que la iglesia, en vez de ir para adelante, iba a ir para atrás. Que toda la base que Pablo, por eso es que les dije este principio, cuando Pablo dice, yo no soy llamado por hombres ni por hombres, ¿verdad? Sino soy llamado, y fíjense lo que dice en el versículo 1, por Jesucristo y por Dios. Y dice, Dios que ha resucitado a Jesucristo. O sea, lo que Pablo está diciendo es que su llamado tiene un peso divino y la encomienda tiene un mensaje divino también. Y que ese mensaje va a hacer cambiar a la gente y la gente estaba siendo transformada. Pero el punto es aquí que cuando Pablo se despega un poco de la iglesia empezó a desviarse por pensamientos de otros hombres. Imagínense, les voy a poner un ejemplo bien fácil para que lo puedan entender y se adentren en el mensaje. Por lo menos yo voy a ponerlo personalmente, ¿verdad? Sin poner a nadie más. Y ya de allí cada quien agarre su parte. Yo vengo de la iglesia, o salí, mejor dicho, salí de la iglesia católica, donde la idolatría es común. Y es normal allí. Donde la infalibilidad de los hombres es normal allí. Y no es bíblico, pero allí está normal. Entonces, aplicándolo a lo que estamos leyendo, que yo habiendo salido de la iglesia, habiendo reconocido que están mal, vengan otros, acepten al Señor y yo les quiero decir, bueno, mira, pero también el Papa tiene autoridad. Nosotros creemos enfáticamente que la palabra de Dios, es la única autoridad para nosotros como iglesia, pero que yo le dijera, bueno, la Biblia y el catecismo. ¿Me entienden? Pero ya aquí, o sea, se está diluyendo la verdad del mensaje. Y eso es lo que tenía Pablo preocupado, porque cuando él se fue, los judaizantes querían que la iglesia no solamente recibieran a Jesucristo, o sea, los gentiles, en otras palabras, los gentiles reconocían a Jesucristo, pero también querían que se circuncidaran.
Querían que los gentiles, reconociendo a Jesucristo, también aceptaran la ley de Moisés. Y que los gentiles también, al reconocer a Jesucristo, celebraran las fiestas principales del judaísmo. La Pascua, los tabernáculos, todo lo que tiene que ver con el judaísmo. Entonces, eso era lo que a Pablo le estaba preocupando. Ahora sí, fíjense bien, la situación era tan preocupante para Pablo que dice en el versículo 6, la parte segunda, por eso que les dije que lo vamos a dividir en 3 partes. Tanto estaba preocupado Pablo en esto, que él consideraba que esto era cuestión de que ellos se estaban desviando de la seguridad de su salvación. Y fíjense, el verso 6 dice, en la parte primera dice que él está maravillado de que se hayan alejado de aquel que los llamó. La parte segunda dice, por la gracia de Jesucristo. O sea, estoy maravillado de que se hayan apartado de aquel que los llamó. Dice, y que cuando él dice por la gracia, está diciendo o refiriéndose a la salvación que es por gracia. Por la gracia de Cristo. O sea, que se hayan alejado de aquello que han recibido gratuitamente. De aquello que los ha salvado sin ustedes haber metido las manos. O sea, Pablo no está disgustado, hermano, de que hayan desobedecido a él la orden, digámosle. O que Pablo haya dejado algunas normas en Galacia y se hayan desviado de esas normas. No, Pablo se está preocupando porque se están desviando del mensaje central del evangelio. Y se están olvidando de la salvación. Por eso es que les decía, o sea, viene uno a Cristo y uno se olvida de la palabra, empieza a oír uno locuras por otro lado y empieza a creérselo. ¿Por qué? Porque se están olvidando del central mensaje de la palabra del Señor. Entonces, imagínense que yo vengo y les digo ahora, ¿saben de qué? Siempre sí vamos a adorar a María. ¿O saben qué? Miren, siempre sí he confirmado que el apóstol Pedro es el primer papa. O el vicario de Cristo, el representante de Dios aquí en la tierra. Siempre sí es. ¿Saben qué? Vamos a adorar al papa. O vamos a creer en él. Imagínense, o sea, esas locuras son las que estaban pasando. Después de haber creído en la base del evangelio, se desvían. Entonces, y esto, hermanos, dice que cuando Pablo habla de esto de la gracia, él se está refiriendo, hermano, al llamado y a la justificación que Dios hizo a través de su Hijo. Fíjense, Romanos 8:28. Porque se suponía que ellos habían creído en Jesucristo y habían recibido la gracia, o sea, la salvación a través del mensaje de Jesucristo. Por eso que la palabra dice el evangelio de Jesucristo. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, prácticamente lo que está diciendo Romanos aquí en este verso 28, haciendo una pausa, es que todos van a recibir, los que son llamados están recibiendo un beneficio. Dice el verso 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Dice, y a los que predestinó también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, lo que está diciendo en pocas palabras, hermano, de que este mensaje, cuando habla de la gracia, Él está diciéndole, todo esto está procediendo sin que ustedes hayan hecho nada. Pablo está diciendo, el mensaje del evangelio trae en sí la sangre de Cristo que nos libra de todo pecado. Y ese sacrificio de Jesús es el que a nosotros nos da la seguridad, ¿verdad? Y esa salvación, dice, no fue hecha porque nosotros hayamos elegido a Dios. Verso 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a su Hijo. O sea, Dios está diciendo aquí en esta porción, y en lo que Pablo le está queriendo hacer entender a esta gente, es que ni ellos participaron en la salvación, ni ellos escogieron a Dios, ni ellos tuvieron que ver en su seguridad, sino, perdón, que todo tuvo que ver en las manos de Jesús. Por eso se llama gracia. Porque nosotros no tuvimos nada de qué
gloriarnos en esa salvación. Somos justificados. No fue porque nosotros seamos los mejores. Hermano, cuando nosotros vamos un poquito al trasfondo de cada uno de nosotros, ¿qué podemos sacar? Lo que podemos sacar es que haya drogadictos, borrachos, prostitutas, homosexuales, hablando de los creyentes, con respeto a los que nos están oyendo y a lo mejor se van a ofender, pero adúlteros, hermano, mentirosos, ladrones, asesinos, o sea, de todo. O sea, no es, hermano, por algo que digas tú, oh, el Señor me escogió a mí porque yo era el más santo de mi casa. Porque yo me consagraba todos los días, y porque yo me consagraba, Dios me miró mi consagración, así que yo merecía estar en el cielo, o yo merecía ser escogido por Dios. No. Romanos 4:3 dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, dice, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermano? Que nosotros somos llamados sin haber hecho nada absolutamente. Porque si hubiera sido así, hermano, entonces dice Pablo, al que obra se le cuenta como un salario. O sea, ya tienes tú con qué decir, me debes por esto. Yo he trabajado 8 horas, me debe un salario de 8 horas. Pero si tú no has trabajado ni una hora y el patrón viene y te da un salario de 8 horas, ¿qué se llama eso? Gracia. Él te lo está regalando. Tú no lo mereces. No has movido ni un dedo para que te den un salario de 8 horas. Pero el patrón dice, ahí están 8 horas regaladas para ti. ¿Por qué? Oh, porque eres el mejor trabajador. Oh, porque eres el más bonito o la más bonita. No, simplemente porque a él le plació dártelo. Hermano, nosotros estamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Este es el centro del mensaje de Pablo y es la preocupación de él, porque hemos recibido un mensaje, ¿verdad? Y esto, hermano, nosotros tenemos que estar atentos, porque en la calle se oyen de diferentes doctrinas, en la calle se oyen, o en la radio se oyen predicadores que hablan tonterías, y nosotros porque están utilizando la Biblia, ya lo estamos creyendo. Y ahí hay que tener cuidado. Fíjense, aquí, ¿cuál fue la base teológica que les dije que dejó plasmada Pablo en el verso 1? La resurrección. Y hay algunos que no creen en la resurrección. Algunos creen más vivos en la encarnación. Que van a encarnar en una vaca. Que van a encarnar en un águila. Yo cuando me muera, yo quiero ser mariposa. ¿Por qué, hermano? Porque se han desviado de la verdad. Pero el que está pegado a la palabra, hermano, viene cualquier viento de doctrina y pone un alto. Esto no es verdad porque no lo enseña la palabra. Hermano, no puede venir cualquier loco a predicar, hermano, y que nosotros digamos, porque usó la Biblia ya le tenemos que creer. Esto es lo que a Pablo le estaba asombrando y lo tenía maravillado. ¿Qué entendemos, hermano, cuando él dice estoy maravillado? ¿Qué entienden? Ayúdenme, por favor. Tratar de poner palabras más claras en eso cuando él dice estoy maravillado. No lo puedo creer, estoy sorprendido. Me quedé con la boca abierta. Porque yo les estoy enseñando algo que los está conduciendo a una eternidad con Cristo y ustedes bien campantes se quieren ir al infierno. ¿Entienden? Eso es lo que está diciendo Pablo. Por eso estas raíces que yo le estoy diciendo, no efectuamos nosotros nada en nuestra salvación. El mensaje del Evangelio, hermano, tiene por bien sentado el nombre Evangelio de Jesucristo. Porque todo recae en la persona de Jesús. Nosotros no hemos puesto ni un grano, hermanos. Amigos, nosotros no hemos puesto nada. Nada literalmente. Si nosotros estamos aquí predicando y probablemente, hermano, tú digas, no, ese predicador no me gusta, a mí me gusta fulano y tal. Pues el que hayas oído o pienses, ese también ha sido justificado por Jesucristo. Y que sea mejor que yo, eso no quiere decir que yo no sea justificado.
Eso es parte de la presentación o de la forma en que cada uno tiene a lo mejor su estilo de predicar. Pero el evangelio es el mismo. Ahora el punto es, cuando estos justificados empiezan a cambiar la palabra del Señor para empezar a sacarle beneficio. Hermano, de allí, escuchen, pongan atención, de allí, cuando se oye decir por allí que el evangelio de la prosperidad. ¿Prosperidad de qué? Y tú pudieras decir, no, es que en mi iglesia dicen que si yo hago esto voy a ser prosperado, que si yo siembro el Señor me va a bendecir más, que si yo pacto voy a recibir una gran cosecha. Hermano, esas son puras maniobras estratégicas para que la gente deje su dinero en las iglesias. El único que se va a llevar todo eso es el que está allá al frente. Te guste o no te guste. Y fíjense, una característica, y esto lo voy a hacer abierto, para que ustedes sepan, los que están en unas iglesias donde todas las semanas, porque esto es característico de esas iglesias, todas las semanas les dicen, pacta o siembra, todas las semanas. O si no te dicen, por un mes, pero siempre está esa palabra clave. Y fíjense, cuando pasa eso, en esas congregaciones, pongan atención al liderazgo de esas congregaciones. Si los servidores o la gente laica, a lo más van a llegar hasta cierto nivel, pero ya donde empieza digamos, a tener más, quizá más valor o más peso en cuanto a lo que es la administración de la iglesia, solamente la familia es la que va a entrar ahí. Y eso es una señal para que nosotros podamos identificar. Todas las semanas están allí. Ahora, otro problema en esas iglesias. Jamás te van a hablar del pecado. Jamás te van a hablar de que estás equivocado o equivocada. Jamás te van a enseñar doctrina. Fíjate que el problema de la iglesia donde nosotros salimos, donde yo salí personalmente, fue que empezaron a quitar la doctrina. Y la gente no se daba cuenta. Algunos porque no sabían o no les interesaba. Pero había semana, era semana tras semana. Viernes y domingo. Jueves y viernes. Jueves y viernes la doctrina se enseñaba. Se quitó eso y la iglesia empezó a ponerse raquítica, a ponerse débil y no se daban cuenta de lo que estaba sucediendo. ¿Por qué? Porque lo que le interesa a ese tipo de pastores es que la gente esté lista para recibir las emociones, para que la gente esté preparada para que cuando les digan polvo de oro cayó del cielo, hermano, extiende la mano y recíbelo. ¿Cuántos quieren un milagro hoy? Ven y recibe tu milagro. Sé un vencedor, sé una vencedora. Hermano, y miren, y todo eso se lo atribuyen al supuesto hombre de Dios. Y todo eso es un mensaje diferente, un evangelio diferente. Y Pablo estaba totalmente espantado. Miren, no tan solo el hecho de decir un evangelio diferente, porque el evangelio está basado en Jesucristo. Pero el mismo evangelio tiene bases doctrinales. Y esas bases doctrinales son las que nos guían a una vida o una eternidad con el Señor. Pero cuando la doctrina también es cambiada o es distorsionada, hermano, nuestro camino no va a ser seguro. Allí están por lo menos los que no creen en la resurrección. Allí están aquellos que no creen en Jesucristo, que es Dios. Allí están aquellos que no creen que el Espíritu Santo es Dios. Ahí están aquellos que creen que Jesucristo es el Padre y el Espíritu Santo. Imagínense todo ese tipo de distorsiones. Ahí están aquellos, miren, hay un problema, y esto es, quizá algunos no lo saben y no lo entienden. En las Escrituras, y como base doctrinal, hermano, hay doctrinas que son primarias y doctrinas que son secundarias. Una doctrina primaria es la salvación, la seguridad que obtenemos nosotros por la salvación en los méritos de Jesucristo. Eso es una doctrina primaria, eso no se puede mover, eso no se puede cambiar. Eso, hermano, si tú no crees que Jesucristo es el único que te puede a ti dar la seguridad y que los méritos de Él son los únicos que nos pueden salvar, entonces estamos en contra, estamos en controversia, no podemos llamarnos hermanos. Pero si tú y yo creemos eso, sí. Ahora una doctrina secundaria pudiera ser, ok, ¿cuál es el día de reunión en la iglesia?
¿Cuál es el día de reunión? ¿El miércoles o el domingo? ¿O el viernes? El Señor dijo, yo soy el dueño del día especial para ellos. Los judíos era el sábado. Yo soy el dueño del sábado. ¿Qué te pasa? Yo soy el dueño de todos los días. Y para mí, nosotros nos reunimos el domingo porque es más factible donde todos como hermanos nos podemos reunir. El viernes unos trabajan, el jueves otros trabajan, el martes no. O sea, entre semanas es difícil que nos congreguemos todos. El domingo nos podemos reunir todos. Pero ¿qué tal si todos nos podemos reunir el miércoles y tomamos como día principal el miércoles? ¿Estamos mal? O si queremos reunirnos ¿qué? El viernes. No, pero hay unos que dicen que el día sábado. Ese es el día que dejó el Señor. Entonces, ¿qué estamos haciendo, hermano? Ya le estamos poniendo un peso diferente a algo que es secundario. No es primario. Hermano, cuando tú dices, no, los niños chiquitos no se pueden bautizar, ¿es doctrina primaria o secundaria? ¿Es doctrina primaria o secundaria? ¿Se pueden bautizar o no se pueden bautizar los niños pequeños? Miren, de poderse bautizar, se pueden bautizar. O sea, el hecho de decir que se pueden bautizar, se pueden bautizar. El punto es, cuando tú dices, no, el bautismo es para salvación. Ahora, ya allí entras en una controversia, pero el bautismo es una doctrina secundaria. ¿Por qué? Porque si tú te bautizas o no te bautizas, no estás perdiendo tu salvación si es que has recibido a Jesucristo como tu Salvador. Ahora, fíjense, cuando una persona que entre comillas, esto es importante, ¿verdad? Y no es el tema, pero se lo voy a dar de pasadita porque estamos hablando del evangelio diferente. Cuando una persona ha recibido a Jesucristo y tú le dices, o uno como pastor, o quizá como líder de la iglesia, le dices a esa persona que ha recibido al Señor, ¿te quieres bautizar? Y la persona te dice, no estoy listo. O ya me bautizaron de bebé. No estoy preparado. ¿Qué está reflejando? ¿Qué fue lo que le dijo el eunuco etíope? Perdón, Felipe, al etíope eunuco, cuando él dijo, aquí hay agua, porque Felipe le explicó el evangelio. Dice que venía leyendo del libro de Isaías, ¿verdad? Y se pararon y le dijo, ¿de quién habla? Dicen, ¿de este o de otro? No, de Jesucristo. Y entonces Felipe le empezó a contar toda la historia, se lo puso en contexto y se lo sacó del contexto para aplicárselo a él, ¿verdad? Y le dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Quién se recuerda qué fue lo que le dijo? Si crees en Jesucristo, bien puedes. Entonces, si tú has creído en Jesucristo y te dicen, ¿te quieres bautizar? Y tú dices, no has creído en Jesucristo. Porque los que hemos creído en Jesucristo, hermanos, miren, no es para vanagloriarme ni para exaltar lo que me haya pasado a mí, porque todas las experiencias con el Señor son diferentes. Yo recibí del Señor un sábado. Yo fui a una reunión familiar un sábado anterior, es en 3 sábados, esto que les voy a decir, no me recuerdo las fechas bien. Una reunión familiar fue el sábado y algo pasó en mi vida que hizo que transformara todo, mi manera de pensar, mi manera de cambiar, mi manera de actuar, mi pensamiento ante Dios y la religión. O sea, y yo quería más de Dios, yo quería que se diera otro sábado para volver a escuchar al predicador. Y aceptarlo, porque yo no sabía que yo me podía en ese instante arrodillarme y decirle, Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Yo estaba esperando la semana para que el predicador dijera, ¿quién quiere recibir a Jesucristo? Y yo esperé toda esa semana con ansia loca. Y entonces, cuando el hermano dijo, ¿quién quiere recibir al Señor? Yo levanté mi mano y en ese instante algo pasó en mi vida, literal, que cambió toda mi vida. El alcohólico, el drogadicto, el borracho, lo que yo era, todo cambió. El mal hablado, toda mi personalidad cambió en ese momento porque yo estaba esperando al Señor. Pero a la siguiente semana había bautizos y me dijeron, ¿te quieres bautizar?
Yo ni siquiera sabía cómo era la cosa del bautismo. Yo le dije, sí quiero. ¿Por qué? Porque me dijeron, esto es para seguir a Jesucristo. Yo quiero seguir a Jesucristo. Yo quiero seguir todo lo que Él hace. Entonces, hermano, cuando uno ha recibido a Jesucristo en su corazón, hermano, y ha recibido la palabra, uno lo que quiere es ser más como Jesús. Seguir viviendo para Él. Y por eso es que Pablo dice, estoy maravillado, todo esto yo se los he enseñado. Y ustedes, cualquier bobo viene y les dice locuras y ya lo están creyendo. ¿Cuántos se quieren circuncidar? Hermanos, ¿saben qué? No les voy a preguntar, hágame línea, ahorita los voy a... ¿Por qué? Porque yo soy judío y mi raíz dice que tenemos que ser circuncidados. Hermano, usted no se me puede echar para atrás. ¿Me entienden? O sea, ya le estoy agregando de mi propia opinión, de mi pensamiento, de mi religión. Por eso es que leímos. O sea, al que hace algo, se le es contado como deuda. Ya no es por gracia. ¿Por qué? Porque ya hiciste algo para merecerlo. Pero nosotros no lo hemos recibido. Entonces, la pregunta, ¿verdad? Verso 6, seguimos adelante en el verso, la parte tercera. Para seguir un evangelio diferente. Entonces, la pregunta es, ¿existe otro evangelio? ¿O cuántos evangelios existen? Fíjense que estos hombres querían circuncidar a la gente, querían que obedecieran la ley, querían que se involucraran en las fiestas, porque lo que ellos querían era de alguna manera judaizar a los cristianos. Exactamente, volverlos a la ley. Pero dice la Biblia, hermanos, Romanos 3:19, vayan conmigo. Romanos 3:19 y 20 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Imagínense, o sea, tú has salido del mundo, has salido de la religión, en este caso has salido del judaísmo, y ellos te quieren volver a la ley. Y Pablo dice, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. O sea, en pocas palabras, o sea, quieren regresarte a donde estabas. Y eso no sirve de nada. Verso 20, ya que por las obras de la ley, ya lo aplica Pablo, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cómo sabemos esto, hermano? ¿Qué es el conocimiento del pecado por medio de la ley? Simple, la ley de Moisés, los 10 mandamientos. ¿Qué dice la Escritura? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ese es el primero, el principal mandamiento. Amas a Dios, ¿verdad? Otro mandamiento dice, no matarás. Y si tú matas, ¿qué estás haciendo? Quebrando la ley, quebrantando la ley. Entonces, si tú te quieres someter, entonces tienes que hacer a esto. Y la ley dice que el que mate, dice la Escritura, muere irreversiblemente también. Si tú matabas a alguien, te tenían que matar. Si tú... Exacto, ojo por ojo. Si tú te encontraban agrediendo a una mujer sexualmente, eso era, ni te la cuento. O si encontraban a un hombre y una mujer sin ser parejas, a los dos les iba como en feria. ¿Por qué? Porque no estaban casados. ¿Por qué? Porque la ley no permitía eso. Por eso es que dice, verso 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La Escritura dice, hermano, que la ley es nuestro ayo. En pocas palabras, nosotros por medio de la palabra de Dios podemos saber lo que está bien y lo que está mal. Y Pablo dice, estoy maravillado de que ustedes ahora quieran regresar a eso. Ya Dios nos ha sacado de eso, ahora somos salvos por gracia. Nosotros por la ley no podemos ser salvos, pero Jesucristo nos ha salvado, nos ha escogido, nos ha redimido, nos ha dado, hermano, un nuevo nombre. Y tú quieres volver allá. Hermano, estoy en la congregación y estoy llegando a la iglesia y hermano, y por allí se oye un predicador y tú le vas a creer. ¿Qué dice la palabra en cuanto a lo que él está diciendo?
Hermano, miren, yo sé que yo no les he hablado mucho de hacer una correcta exégesis de la Biblia y no les he dado, ¿verdad? A lo mejor eso es un poco, digamos, mi culpa. Para que tú puedas entender un versículo, ¿verdad? Y esto es clave. Para que tú puedas entender un versículo y entender lo que está diciendo la porción o la escritura, tienes que leer el contexto inmediato. El contexto inmediato es lo de antes y lo de después. Para que tú puedas entender lo que dice allí ese versículo, ¿verdad? Entonces, cuando tú tomas esto, el contexto inmediato, puedes hacer el contexto histórico también, saber, digamos, qué dice la historia a través de eso. Por decir un ejemplo, la escritura dice que Jesucristo nació en Nazaret. ¿Hay algo a través de la historia de la tierra que diga que Jesucristo nació allí? Entonces, nosotros podemos saber si la sociedad habla de Jesucristo, si el mundo habla de Jesucristo, si el mundo dice, ¿verdad?, acerca de Jesucristo y todo lo plasman a través de que Él nació en Jerusalén, en Belén específicamente. Entonces, el contexto histórico nos está diciendo que la Biblia está diciendo la verdad también. ¿Por qué? Porque es algo que está allí en la Biblia, ¿verdad? Entonces, cuando tú haces eso se llama exégesis. Cuando tú lees el contexto inmediato, atrás y adelante, de la porción que tú estás leyendo, ¿verdad? Y si es posible, te lees todo el capítulo o varios capítulos para que puedas entender todo. Eso se llama exégesis. Que tú sacas, fíjense la importancia de esto, tú sacas de la Biblia la interpretación correcta de lo que dice la Biblia. Eso es exégesis. Eisegesis es, tú tomas un versículo, lo sacas de allí y le pones tu pensamiento. Acomodas ese versículo a tu pensamiento y empiezas a hablar. Entonces la gente, por eso es que la gente, como no lo sabe, la gente, oh, si lo dijo, ahí está en la Biblia. Solo te leyeron un versículo y te soltaron 1 hora de discurso. Eso se llama eisegesis. Porque están sacando un versículo de su contexto y lo están aplicando al pensamiento del hombre o de la mujer. Entonces, lógicamente que la gente dice, allí está la Biblia. Sí, hasta yo saqué mi Biblia y lo leí, allí estaba. ¿Por qué? Porque hizo una eisegesis. Sacó un versículo de su contexto y lo volvió, hermano, una mentira para que la gente lo creyera. Entonces, hermano, por eso es que yo todo el tiempo les digo, leamos la palabra, traigan sus Biblias, corroboren lo que yo estoy diciendo. Si yo les estoy hablando, hermano, y fíjense, y ya casi acabo, me falta como media hora. Si le estoy diciendo, Pablo empieza y plasma las bases de su llamado. ¿Quién lo llamó? El poder que tienen estos personajes en su llamado y el mensaje que él traía, delegado de este llamado que él traía. Y se lo presenta a la iglesia, lo vimos en el versículo 2. La iglesia había recibido al Señor, entonces la iglesia estaba caminando bien, pero Pablo se sorprende de que esto que él estaba enseñando ya se habían desviado. Y fíjense ahora, vamos a leer. Verso 7 de Gálatas 1. No que haya otro, hablando del evangelio, sino que hay algunos, dice, que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hermano, ¿qué es pervertir? Que lo quieren cambiar. Hermano, ¿qué es más fácil pervertir? ¿Un adulto o un niño? Mire, hay adultos que piensan como niños y los pueden pervertir. Pero es más fácil, hermano, seducir a un niño. Lo que les quiero dar a entender, hermano, que cuando nosotros somos niños espiritualmente, somos piezas o somos personas fáciles de persuadir por un evangelio diferente. Y Pablo está diciendo bien claro, la pregunta del tema, ¿cuál es? De este tema que estamos hablando. ¿Cuál es el nombre del tema? ¿Existe otro evangelio? Eso es una pregunta. ¿Y Pablo qué está diciendo aquí? Verso 7.
No hay otro evangelio. Lo que hay son gente loca que están pervirtiendo el mensaje original. Gente que está desviando la centralidad del evangelio. Gente, aquí lo dice el verso 7, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. O sea, te lo están cambiando y te están cambiando tu mente. Te están cambiando el centro del mensaje y están cambiando tu manera de pensar. Si tú crees ahora, vamos a ponerlo así y aplicable, tú crees que Jesucristo viene y que vas a ser levantado y que el rapto de la iglesia, en el momento que el Señor viene, 1 Tesalonicenses 4, que el Señor mismo con voz de mando, con trompeta de Dios, con voz de arcángel, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, después los que estemos vivos seremos arrebatados, ¿verdad? Y estaremos juntándonos con Él en las nubes. Y dice el verso 18, alentados unos con otros con estas palabras, tú lo crees y viene otro y te empieza a decir, no es cierto. Ni le creas. ¿Cómo se dice? Imaginario. Te lo quieren poner para que tú creas que te vas a ir al cielo, como, no sé. La verdad es que no existe eso, hermano. Entonces tú empiezas a dejarte desviar, porque aquí está diciendo, hay algunos que te perturban. Entonces, lo que tú creías que era una base, que tú gritabas amén cuando se predicaba de eso, después empiezas a decir, ¿será? ¿O no será? ¿Lo creo o no lo creo? ¿Por qué? Porque ya te han infectado. Pues sí, mejor regresémonos a la Santa Madre Iglesia. De todos modos, allí están todos perdidos. Regresémonos a nuestro origen. Vayamos y pongámosle veladoras hasta la misma muerte. Esto es lo que lo tenía Pablo preocupado. Esto es lo que Pablo decía, estoy maravillado. Y no es que exista otro evangelio, Pablo dice, es que hay unos que se están metiendo en la iglesia y quieren cambiarle el pensamiento a la gente. Hermano, miren, cuando la gente, y esto más sucede, o sea, estamos hablando en nuestro contexto, ¿verdad? Porque esto de la doctrina de la prosperidad no es que vino desde los primeros tiempos con el Señor, no. Esto es en este siglo, apenas que está pasando, que se inventó. Y se la dan, hermano, de que son los superungidos, que son los superhombres de Dios, de que son los intocables, de que solamente ellos pueden poner. Miren, el donde yo estaba, pues solamente voy a hablar de lo que yo he vivido, experiencias, de lo que... Él dijo, donde yo estaba, ya locuras exageradas. Él dijo, traigan sus pañuelos, que se los voy a ungir, los voy a tocar, y los van a llevar a los enfermos, y los enfermos se van a sanar, porque yo los he tocado. ¿Qué babosada es esa? Dice la escritura, hermano, que si alguno está enfermo, llame al anciano y lo unjan con aceite. Santiago dice, y si está enfermo, la oración del justo, obrando eficazmente, sanará al enfermo. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes fe en que Jesucristo lo puede sanar, va a ser sanado. No porque tengas, hermano, el pañuelo del super ungido. Hermano, y todo esto lo confunden muchos. ¿Por qué? Porque miran en el libro de los Hechos que la sombra de Pedro sanaba. Que si tan solo tocara el borde de su manto. Hermano, ¿por qué? Porque la iglesia estaba creciendo. Esto es importante, métanselo en su mente. Los milagros no son, hermano, la evidencia del evangelio. O sea, no porque haya un milagro quiere decir que el evangelio es verdadero. Los milagros, hermano, son, hermano, la prueba de que el evangelio es veraz. Un milagro sucede porque el evangelio es de verdad. Y si no hay milagro, hermano, de todos modos el evangelio es verdad. Pero la gente que recibe el milagro sin evangelio, mañana viene por otro milagro. Se le acabó el poder a ese milagro. Hermano, miren, yo sé que me estoy alargando, pero es necesario. Cuando la gente en las iglesias sale, no que en mi iglesia cayó polvo del cielo y estuvo el Shekinah y todo. Hermano, ¿por qué no rejuntan el polvo del cielo y lo van a vender? Si es oro. ¿No el oro tiene un peso? ¿Un valor económico? Miren, tengo oro en mis manos. Y no he dicho que ha caído oro. Pero ya tengo oro, miren, ¿lo ven?
¿Cuántos lo ven? No hay nada, hermano. Te dejas influenciar por la gente. Se dejan influenciar por la gente. Otro evangelio. No es que haya otro, es que hay locos que están persuadiendo a la gente y están cambiando la centralidad del mensaje del evangelio. Hermano, fíjense, y con esto voy a finalizar. Versos 8 y 9. ¿Qué sucede o qué va a suceder a este tipo de gente o a estos que están desviando y pervirtiendo el mensaje del evangelio? Versos 8 y 9 dice, voy a leer el 7 porque es el contexto. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, diciendo Pablo de los apóstoles y de él, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Verso 9 dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea un anatema, sea un maldito. Anatema quiere decir maldito. Pablo lo está diciendo, literalmente le está diciendo, si Pedro, Pablo, Juan, Simón, Mateo, Lucas, todos estos, dice, o yo, Pablo, les traemos otro mensaje diferente del que nos ha entregado Jesucristo, nosotros somos anatemas. Si se te aparece un ángel y te dice, este es un mensaje que me ha mandado Dios, ¿cuál es el mensaje? No, porque no, eres un anatema.